es de vital importancia que podamos hacerlo, podamos leer de forma crítica, es decir, haciéndolo de forma reflexiva, cuestionando el texto, preguntándonos el porqué de tal información, es decir, trascender ese contenido que está ahí a nuestra vista para poder elegir la respuesta correcta. Y hablando de respuesta correcta, ¿qué tipo de, valga la redundancia, qué tipo de respuesta ustedes van a elegir en la prueba nacional de lengua española de este año escolar 2024? Vamos a hacer un análisis. Lo primero es, en el cuadernillo de prueba nacional de lengua española puede aparecer una respuesta simple, es decir, una respuesta literal. Vamos a ver un ejemplo. Se te puede preguntar, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes opciones significa lo contrario? Se te puede también decir lo opuesto. Jamás se te va a preguntar cuál es el antónimo, pero ya tú debes de saber que cuando se habla de lo contrario o lo opuesto, estamos hablando de los antónimos. Por tanto, se está trabajando la gramática. Dice lo contrario a la palabra forjamos, utilizada en el primer párrafo. Es una pregunta tan literal, tan sencilla, que se te dice incluso en qué párrafo está ubicada. Si aquí vemos, hay eh, tres términos, tres términos en negrita. Colocamos la respuesta eh, en verde, que es la B, porque es el antónimo, lo opuesto de forjamos. Ya en construimos e innovamos, prácticamente son sinónimos. Sin embargo, obviamos es un antónimo, es lo contrario, pero en el contexto donde se desarrolla el término forjamos para buscar su antónimo o lo opuesto de él, lo más adecuado es destruimos. Esto salió de una lectura. Lo vamos a hacer, vamos a pasar ahora, después de la pregunta literal que ya la hemos analizado, nos vamos a la pregunta de carácter inferencial. Cuando hablamos de pregunta inferencial es que tú vas a ubicar en la introducción o en el desarrollo o en la conclusión alguna, la respuesta a algunas de las preguntas que se te hagan en cuanto al contenido o en cuanto a la estructura. No se te va a plantear de forma literal, de forma llana y sencilla, como en la parte que analizamos con anterioridad, sino que tú vas a pensar un poquito más para lograr la respuesta. Y aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo se basa en un cuento, en un cuento. Sacamos, eh, sacamos este extracto, esta pregunta que es la 18, a partir de este cuestionamiento o de esta información que fue extraída del texto. Y dice, su casa se encuentra a unos 53 kilómetros de Avilene. Entonces, al suegro se le ocurre algo. Ojo acá, observación, dice, entonces al suegro se le ocurre algo. Entonces el suegro dice, podríamos hacer algo más interesante. Ustedes ven que está destacado, que está en negrita, está en negrita. Por ejemplo, ir hasta Avilene y comer en la cafetería del pueblo. Este es un ítem número 18, un ítem o pregunta. Y dice, en la expresión resaltada en el texto, es decir, lo que está en negrita, ¿qué se evidencia? ¿Qué se prueba? ¿Qué se puede observar? Dice acá, es para ver qué acto de habla es el que se desarrolla. Si estamos hablando de negar, afirmar, expresar una idea, hacer un ruego. Vemos aquí en el punto A, el suegro niega que se pueda hacer el viaje. Recuerden, el suegro dice, podríamos hacer algo interesante. Parece que él está dando
una especie de qué, de sugerencia. Ya vamos a ver. La B dice, los suegros afirman que se puede hacer el viaje. ¿Están los suegros de acuerdo, reiterando que sí, que van a hacer el viaje? Luego dice, el suegro expresa una idea acerca del viaje. Aquí dice el suegro, mientras que en la B dice los suegros. Si usted se da cuenta acá dice, entonces al suegro, no fue a los dos, fue a un solo. Si usted se distrae, puede equivocarse en la afirmación. De ahí que usted debe estar totalmente pendiente y concentrado en su cuadernillo para elegir la respuesta correcta. La D dice, los suegros hacen una petición con relación al viaje. Hicieron un pedido los suegros, se está hablando de un solo de los dos suegros, que quede claro. A esto le llamamos pregunta inferencial. Podemos encontrarla en el texto, pero vamos a pensar un poquito más que en la pregunta literal o simple. Pero también podemos encontrar una respuesta crítica, es decir, es una respuesta que debe ser reflexionada y que va a guardar relación con la capacidad que tú tienes de analizar, de pensar en tu propia opinión, de comparar una información con situaciones que tú has visto quizá en otra de las asignaturas en ciencias sociales, por ejemplo, o hasta en ciencias naturales o en tu vida cotidiana. Es una especie de opinión, de juicio que tú tienes. Ahí debes pensar más, detenerte. Yo te sugiero que si encuentras una de estas opciones y hay alguna dificultad para elegir, continúe con otro cuestionamiento, pero la marques para trabajarla con el tiempo que te vaya sobrando, de la hora y 50 minutos que vas a tener para trabajar, pero que también se va rápido si tú no aprovechas el tiempo. Vamos a ver un ejemplo. Dice, este es un ítem crítico, una pregunta crítica, reflexiva. Según el texto, es el ítem 20, ¿cómo se podría calificar la condición económica de la familia? Si leemos el cuento, hay una serie de informaciones que guardan relación con la condición social o socioeconómica que tiene esa familia. Por ejemplo, dentro del texto vemos que tienen un vehículo, que pueden ir a un lugar, a una cafetería, a disfrutar, pero ellos viven con los suegros. Ahí usted, comparando con el área, por ejemplo, de ciencias sociales, usted tiene que saber cuando hablamos de clase obrera o de clase baja, cuando hablamos de clase alta, clase media. La respuesta es clase media por una serie de informaciones que vemos ahí. En la clase obrera y clase baja, en la mayoría de las personas, de los individuos que pertenecen a este tipo de estamento socioeconómico, no tienen vehículo, tienen que trasladarse en un motor, eh, en un carro de concho, etcétera, etcétera. Y aunque la clase media en alguna oportunidad puede montarse, por ejemplo, en un carro de concho, generalmente tiene uno o dos vehículos en la casa. Sin embargo, la mayoría de la clase alta no vive con los suegros. De ahí que lo que se busca es que usted reflexione y elija la respuesta adecuada a partir de el juicio crítico que usted está realizando. Que quede clara esa parte. Ya por último, podemos decir entonces que en el cuadernillo de lengua española vamos a encontrar siempre todas las preguntas se van a relacionar con el tipo de texto al que esto pertenece, tanto por su estructura, es decir, si es y como por su contenido o mensaje, si es un texto argumentativo, si es un texto narrativo, expositivo, etcétera, etcétera. Y estas preguntas o ítems
van a guardar un estrecho vínculo con respuestas simples o literales, respuestas inferenciales o respuestas críticas.